Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro domingo en mi canal Las Ganas de Pintar. Para los que no me conocen, mi nombre es Oriana y en Las Ganas de Pintar en sus canales de YouTube y de Instagram. ¿Cómo están? Feliz domingo. Eh, si es primera vez que se conectan, yo todos los domingos hago esto a la una y se llaman Random Sundays porque al final no tienen ningún tema, sino son bien al azar. Hi, Auntie, how are you? So nice to see you. Este live va mitad en inglés y mitad en español. Yo trato de repetir todo lo que digo en español también en inglés para mis amigas que no hablan español. Entonces, bueno, qué gusto tenerlas aquí. Y muy importante, a mis amigas de Instagram, como ven en el letrerito que está abajo, yo no puedo ver los mensajes de Instagram. Solamente puedo ver los de YouTube. Así que si quieren hacer un comentario o algo, las invito a que salten a, eh, a mi canal de YouTube. How are you? How is everybody? Happy Sunday. Hi, Auntie. I'm so glad that you're here with us. Um, for those who don't know me, my name is Oriana. I go by Las Ganas de Pintar, which means the desire to paint, but I do a lot more than painting. And every Sunday, I do this live at 1 p.m. Las Ganas de Pintar in Instagram and YouTube. And as the tickers say down here, I cannot see the Instagram comments. So if you want to join the conversation, please hop to the YouTube channel to Las Ganas de Pintar. And today is going to be something different. I usually make a project or of some sort, but a few of my friends asked me to talk a little bit about a tool that is a lot of users in scrapbooking, but since I do a lot of journal, it's a very useful tool in journaling too. Uh, Hoy voy a hacer algo diferente. Yo usualmente hago proyectos de principio a fin, journaling, páginas de scrap, pero unas amigas me pidieron que hablara un poquito de una herramienta que es muy útil en scrapbooking y en, bueno, no tanto en mixed media, pero para los que hacemos journaling es muy útil, que es la Cinch. Vamos a hablar de la Cinch, la tradicional, la de los rulitos, no la nueva térmica fancy, no, esa no. Vamos a hablar de la tradicional de los rulitos. We're talking about the Cinch, not the new one, the thermal one. We're talking about the traditional, the one with the coils. So I'm gonna give you a couple of tricks about the tool and maybe you can find something new. But if you're looking forward to make a project from beginning to end, I'm not going to do it. I'm just making an example and give some tricks. Si estaban esperando un proyecto de principio a fin, no va a suceder. Así que realmente, sorry, pero es más que nada un poquito de trucos y cosas. Voy a cambiar aquí mi vista a mi pantalla. Está un poquito puerca porque ustedes saben que yo hago mucho mixed media. Sorry about my mat that is a little bit dirty because I do a lot of mixed media, but it is what it is. Hoy vamos a hablar de esta herramienta que está aquí. Esta es la herramienta de la que estamos hablando hoy, que es la Cinch. This is the tool we're talking today, is the Cinch by We Are Memory Keepers. Es de We Are Memory Keepers. Y lo que hace es que le pone estos aparatitos, déjenme buscar uno aquí. Lo que hace es ponerle estos aros a las encuadernaciones. That this tool, what does is put the coils to bind your projects. ¿Ok? El uso de la herramienta es bien sencilla, pero hoy vamos a hablar un poquito de la matemática de la encuadernación y que es con lo que mucha gente lucha un poco. This tool is very easy to use, and we're going to talk a little bit about the math of the binding. That is, people usually struggle a little bit. Hablemos por encimita de lo que trae la máquina. Let's talk a little bit about what this machine does. Ella viene en 3 presentaciones de color. Ella viene en esta negra, que es de Heidi Swap. Viene en una azul y viene en una rosada.
this comes in three presentations. This is the big one. It comes in black. This is the Hailey Swap binding. It also have a pink one and a mint color one. Y viene para abrir agujeritos redondos y cuadrados. And it comes to open holes square or rounded. This one is square. Esta abre los agujeritos cuadrados y a mí personalmente me gusta más. And I personally like it more, but it's up to you which one. Ella tiene sus añitos. Ella tiene una cinta aquí que la mantiene cerradita porque ella tiene esta palanca que se abre hasta acá arriba. Entonces, cuando tú la tienes aquí cerradita, es más fácil de guardar. They have this latch here that helps to keep it closed when you are storing it away. Because when it opens, you know, it's very wide. So they have this ruler that later on I'm going to talk a little bit about the ruler. This tiene una regla, que después le voy a hablar de la regla. Tiene estos botones que son realmente los que definen dónde van a estar los huecos. We have these buttons. These are the ones that are going to define where the holes are going to be. These here are the holders. The holders, as the name, what they do is hold the coils when you are binding your project. Lo que hacen estos cositas es agarrar los circulitos estos cuando uno los está usando. Y luego está la parte de acá atrás, que es la prensa. Then we have this part, which is the press. As you see, when you push it, it will press the coils to close. Como ven, cuando uno aprieta la palanca, esto va a apretar el metal para cerrar. No se preocupen que esto está oxidado. Bueno, como les dije, tiene sus años. Don't worry, because it's a little bit rusty. But, as I told you, it has a couple of years. Aquí, ustedes van a encontrar unos numeritos. Y esos numeritos dependen del tamaño de su metal. Here you will find a few numbers, and these numbers are depending the size of your coils. And you change it, pushing and twisting, like this. You push and twist. Y lo cambian apretando y dándole la vuelta. Y eso va a subir y bajar la prensa para que tenga el tamaño adecuado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? So far, any question? Ok. Vamos a una parte importante. Los circulitos. Déjenme buscar algo para que se vean. Estos círculos, o en inglés se llaman coils, estos círculos que, these circles, in English the name is coils. Son flexibles, pero son de metal. Una vez que se cierran, es muy difícil que esto se desencuaderne. These circles are flexible, but at the same time are very hard. Once they are closed, it's very hard for them to untangle, you know, that they get loose or unbind. But they are flexible enough that you can push it and pull it with your own hands. Un tip personal. Yo tengo bastante de esto. Yo cometí el error de meterlos todos en una caja. Personal tip, I make the mistake to save all in a box without labeling. Then I need to find out the sizes. Yo voy a tratar de meterlos todos en una caja sin etiquetas y nada. Y después estaba pasando trabajo porque no sabía qué talla eran. Y yo necesito saber qué talla son para ajustar la prensa. And then I didn't know the size of these coils. And I need to know the size to adjust the press.
So I was like, oh my God, how I do this. Entonces, bueno, obviamente si no lo han hecho, guárdenlo con la talla. If you have clothes or take them out, save them with the size. This is important. But if not, there's another way to do it. Pero si no lo han hecho y ya lo tienen así suelto como yo, hay otra forma de hacer. La talla de los aros es el diámetro del círculo. The size of the coil is the diameter of the circle closed. Es el tamaño del círculo cerrado. O sea, es la medida de aquí a aquí, ¿sí? De la mitad. Este que tengo aquí es 3/4. This one is 3/4 of an inch. 3/4 de pulgada. ¿Cómo yo logro saber qué tamaño es un espiral sin cerrarlo? Les voy a dar un truquito. How I know the size of a coil without closing it. I'm going to give you a trick. I'm going to have this one that is very big. What you see this, like this valley here? ¿Ven como este valle aquí en esta parte? Hi Nadine, how are you? Right now, I'm just going through the basics. What are, if you see this valley here, you put your ruler there and just go all over to the other side. See? Just when the coil starts to close. See, there's a valley, a circle, and then straight. Si ven, está un vallecito, está una curva y luego una recta. ¿Ok? Una vez que ustedes hacen, ustedes tienen que medir desde el valle hasta el inicio de la recta. You have to measure from the valley to the beginning uh, of the straight. And you put your ruler there. And this one is 1 1/4. This is a big one. Este es grande, es de 1/4 de pulgada. Si agarramos este, igualmente, del valle hasta la puntita, ¿ok? This one is 1 inch. Este es de 1 pulgada. Y creo que tengo unos más pequeñitos aquí. I think I have smaller one here. I think this one is more. Este es más chiquito todavía. Y este va igual. Del valle hasta el otro extremo. This one is 3/4 of an inch. ¿Sí? I'm gonna play with this big one. So I'm gonna set my press in 1 1/4 size I was using here. Okay. Let me see because I'm trying 1 1/4, 1 1/8, 1 1/4 here. Okay. This is the size of my thing. So I'm setting this to 1 1/4. This is the big coil I have here. Okay. Lo estoy seteando a 1/4 de pulgada porque es el tamaño de mi círculo. Hasta aquí estamos. Ya les di el primer truco matemático de cómo saber el tamaño de sus aros. I already gave you the first math trick about how to know the diameter of your coil. Hi, Kelly, how are you? Hola, Yanina, ¿cómo estás? I just started, Kelly, don't worry. Así que el primer paso, como les había dicho, es medir el diámetro si no tienen el tamaño. The first step, as I told you, is to measure the diameter
in case you don't have this size. Okay, this is, and we're using for this 1 1/4. Voy a usar un par de pedacitos que tengo por ahí sueltos de papel para hacer algunos ejemplos. I'm going to use a couple of scrap papers that I have around uh, to do some examples. Voy a tratar de poner esto lo más arriba posible para que se vea porque esta palanca me estorba. I'm going to try to do this the best way so you can see it because this leverage, this handle is a little in the way. Esto es un pedazo de papel que tengo, pero les voy a enseñar un poquito cómo hacer la matemática si queremos hacer un... I'm going to show you to do the math. First, I'm going to show you how to calculate the holes, and then I'm going to show you a couple of tricks. Imagine this is your page. Imagínense que esta es su página, su cartulina. And you have the size. This is 6 inches wide. Esta es 6 pulgadas de ancho. Okay? Each of these buttons here is a hole. Cada uno de los botones estos es un hueco. Tiene 12 huecos, que es un poquito más o menos unas 7 pulgadas. ¿Ok? Ahora mismo como están todos presionados. Now that they are all pushed, if you put your cardboard here and you make it here, you will have one hole for each and a little half hole. Si ustedes ponen ahora mismo, sin hacer ninguna modificación, ustedes van a tener un hueco por cada una de estas áreas, pero aquí les va a quedar medio hueco. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? What I recommend, you put your cardstock or cardboard or your paper and push it till the end. Yo les sugiero que pongan su papel hasta el fondo y este 6 pulgadas, yo les recomiendo que quiten y vamos a jalarlo. We're going to pull those two we don't want. And always, always, always make a try first. So we're going to do 10 holes. Okay, 10 holes. Then we push it and then I still have one that is missing. So I say, okay, I need to try a new one. This is a trial, remember. Recuerden que esto es una prueba. Así que voy a agarrar, por eso uso scraps. This is why I use scraps, because it's dry. And then I need another hole to be happy. So I push it. So I have 11 holes. And then I do my trial again. And see, this is perfect. I have my 11 holes. I don't have the little half hole here. Lo voy a decir ahora, I'm going to say it now in Spanish. Siempre traten de hacer sus proyectos con un papel que les quede de prueba. En este primero que hicimos, que dejamos los 12 huequitos empujados, cuando metimos e hicimos la presión, se nos quedó medio huequito aquí que se ve feo. Luego quise hacer otra prueba y quité 2 que los jalé para afuera. Y volví a intentarlo y presioné y entonces me quedó mal este hueco. Entonces digo, ajá, necesito un hueco más acá. Entonces lo presioné y luego puse mi papel de prueba y cuando lo presioné, me quedó perfecto. ¿Ok? Ahora bien, ya yo tengo mi primer papel de prueba, sé que mis 6 pulgadas, 11 huecos me funcionan bien. ¿Qué pasa si yo no quiero tenerlos todos?
yo decido que quiero hacerlos separados. Y quiero poner que no se vean así. Yo digo, ok, poniendo que yo tengo esto y digo, ¿sabes qué? Yo tengo 11 huecos. 1, 2, 3, 4. Y yo quiero hacer en el medio, quiero eliminar. Voy a eliminar este hueco de aquí, voy a eliminar este hueco de aquí y este hueco de aquí. Y voy a eliminar también este hueco de aquí y este hueco de aquí. Now, if I don't want the 11 holes because I want to save coils or I want to do something fancy, let's say I'm going to eliminate this hole, and this three in the center. Okay? So I'm leaving 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yes, just 3 holes in each side. Solamente voy a dejar 3 huequitos en cada lado. ¿Qué hago? Jalo los dos de los extremos. I pull this and this. And then I count 1, 2, 3, and I put 3. 1, 2, 3. ¿Ustedes fijaron lo que hice? Voy a repetir. I'm going to do it again. I already have this pull. When you pull one of the thingies, then you remove one hole. 11 holes here. Jale esta cosita, tengo 9 huecos ahí. Voy a eliminar los 2 huecos de los extremos. Elimino el hueco número 11 y el hueco número 1. I eliminate the whole 11 and the 1. I have then 1, 2, 3, and I count 1, 2, 3. Elimino, voy a contar 1, 2, 3 huecos. Y tengo 1, 2, 3. Y jalo los 3 huequitos que estoy eliminando. 1, 2, 3. And I pull the 3 holes that I am getting out. 1, 2. Okay? And then I do my try. Hago mi prueba. Meto el papel hasta el fondo. Es importante. It's okay, Kelly. You can see it later. I'm going very slow for first timer. And then it's important that you push until you have a resistance. Es importante que, que lo empujen hasta que sientan una resistencia, ¿ok? Hasta el fondo. Luego empujan y van a tener esta figura. And then you're going to have these figures, ¿sí? 3 and 3. And you can do 3 coils here and 3 coils here. Got it? Entonces le va a quedar esta figura donde quedan 3 huequitos aquí y 3 huequitos acá. ¿Estamos? Ya sabemos abrir hueco, ¿verdad? We already know how to make holes, right? Okay. Let's go to do something real. Vamos a hacer algo real. Imaginemos que vamos a hacer un álbum. Let's pretend that we are going to do an album or a journal. Vamos a pretender que vamos a hacer un álbum o un journal. Voy a reutilizar estas mismas páginas porque hay que ahorrar. I'm going to use these same pages because we need to save. Yo siempre recomiendo que primero hagamos, voy a poner esto así un ladito, las páginas de adentro y luego hagamos las de afuera. Así que vamos a asumir que estas son mis páginas de adentro. Y las voy a hacer 5 por 5. I always recommend that when you are doing an album or a journal with Cinch, start with the inside page. And we're gonna pretend to have a 5 by 5 album. I'm just gonna reuse it. It's a 5 by 5. This is my inside pages. Estas son mis páginas interiores.
This is my inside page. Let's pretend that I have 20 pages here, or 5 or 10, whatever you want. Vamos a pretender que aquí hay un grupito de 5, de 10, de 20 páginas, ¿ok? Este es nuestro árbol, estas son las páginas de adentro. Ahora, lo voy a hacer en otro color para que, vamos a hacer otra, vamos a poner 2 páginas. I'm gonna do a second one just to make it stand out. Okay. Estas van a ser mis páginas de adentro. This is going to be my inside pages, right? Pretty. Ahora vamos a hacer el cover. Now we're going to do the cover. And here's where it comes the math. Let me grab some scrap. I'm going to choose color so you can see. Scrap, que me quede por ahí, para que ustedes realmente vean cómo se ve. Wait, people, wait. I'm going to use some black. Okay. Vamos a pretender que mis páginas, que mi cover es este negro. Voy a buscar una pluma blanca para que ustedes lo vean. How you do the cover? ¿Cómo hacen un cover? Recuerden siempre que sus huecos van a estar a su mano izquierda o arriba. Remember that usually your holes are going to be on your left side or on top. ¿Ok? ¿Y qué estamos buscando? Estamos buscando que estas páginas vayan aquí. La parte donde están los huecos tiene que quedar a la misma altura que sus páginas internas. The pages where are the holes have to be the same distance or the same border than your inside pages. ¿Ok? Pero la portada tiene que ser un poquito más grande para que la proteja. But the cover must be a little bit bigger so it will protect your inside pages. Así que ustedes le van a dar un poquito de aire en cada uno de los lados. So you're going to leave a little bit air in 3 sides. 1, 2, 3. Ustedes le van a dar aire en estos 3 lados. 1, 2, 3. ¿Cuánto espacio ustedes le van a poner? Eso depende de ustedes. How much space you're going to leave? It's up to you. Usually, thicker book, bigger cover. Usualmente, mientras más grueso es el libro, más aire se le da a los bordes. Pero al final ustedes deciden si lo quieren hacer de 1/4 de pulgada, de media pulgada, de 1 pulgada o al ojo. At the end of the day, you decide if you want to do it an inch, 1/4 of an inch, or just by the eye. It doesn't matter. Pero asumamos que aquí vamos a dejar 1/4 de pulgada. But let's assume we're going to leave 1/4 of an inch of each size. Sí, esto es 5 por 5. Si aquí hay 5 pulgadas. If you have 5 inches here, and you have 5 inches here, significa que de aquí a aquí debe haber 5 pulgadas y 1/4. Hi, Kat, how are you? If you have 5 inches here, it means from here to here, you have 5 inches. And here, you're going to have 5 and 1/4. Okay? Then, from here to here, 5 and 1/4.
from here to here. We have 5. We have 1/4 here, 1/4 from here to here. Then 5 here. This is 5 and 1/4, and another quarter. So from here to here, you're going to have 5.5. Got it? Si de aquí a aquí tienen 5 y le agregan 1/4, es 5 1/4 de aquí a acá. Pero de este lado, ustedes tienen 1/4 más 5, 5 1/4, más 1/4 más, 5.5. Así que de ancho va a ser 5.5. ¿Me explico? Entonces, su cover va a ser 5 1/4 por 5.5. So your cover is going to be 5 1/4 for 5.5. Please let me know if you needed um, more clear. I say 5.5. 5.5. And 5.25. Okay, así que les va a quedar así. So you're going to have this, like this. See? A quarter, a quarter, and a quarter. And this, like this. Así que van a tener 1/4, 1/4, 1/4. Y aquí, racito. ¿Estamos listos? ¿Estamos claros? Para mí es importante que ustedes entiendan la lógica detrás de lo que estamos haciendo. For me, it's important that you understand the logic on what are we doing. Okay? I put this wrong. No, it's right here. And I'm just going to say here, so you understand this is cover. Esta es la portada. And this is back. Okay. En la parte de atrás, this is going to be the back. And this is going to be the cover. Right here. Y solamente les voy a señalar aquí dónde va a ser la encuadernación para que estén claros. I'm just gonna point where is gonna be the binding so you're sure. En este no importa porque como es cuadrado, no se va a notar. ¿Qué vamos a abrirle los huecos primero? What is going to be the first things we're going to open the holes? The inside page. Lo primero que le vamos a abrir los huecos son a las páginas internas. ¿Ok? Lo voy a poner así para que lo vean desde arriba. I'm going to put like this so you can see it from the top. ¿Ok? Página va aquí. ¿Ok? Y le voy a quitar los huecos que me sobran. El 10, el 11 y el 12. I'm just going to make a try. Voy a hacer una prueba con cualquier papel. I'm just going to make a try with paper. So I'm sure it will work perfect. ¿Okay? Y aquí estoy probando que me va a quedar perfecto.
pero lo hice al ojo. I did it by the eye. ¿Sí? I see that my edge is here. Vi que mi está aquí y saqué los huequitos que estaban del lado de acá. I see my edge here, and I pull the buttons from here to here. Okay? Y jalé los huecos que me sobraban. Hice mi prueba, la miré y funciona. I did my try. And okay? Entonces, ¿qué voy a hacer? Con mi regla pegada al máximo. With my ruler to the top. I push it to the right. Empujo mi regla lo que dé hasta el lado derecho. Que ya no dé más de ahí. Agarro mis papeles y los meto hasta el fondo. I got the paper and I push it to the further back until it feels the resistance. And then I push and release. Okay. Esto lo que va a hacer es que me va a garantizar que cada vez que yo vaya a poner cualquier otra página aquí, me va a quedar igualita. This guarantee that every time I'm going to put a paper here, it's going to have the holes in the same place. Okay. Now we're going to the cover. Ahora vamos para los covers. Aquí voy a ponerlos juntos. Entonces, yo tengo mi regla aquí, ¿ok? En 5. Yo sé que yo tengo que correr mi regla 1/4 de pulgada, porque eso es lo que estoy dejando de cada lado, 1/4 de pulgada. I know that I have to move my ruler 1/4 of an inch because I'm leaving 1/4 of an inch here. So I move, you see here, the 7, and I move this 1/4 to my left because I have a ruler on top and a ruler on the bottom. Lo puedo ver también aquí. I can see it here. Here, 1 is aligned with this. See, it's aligned here. And I move my ruler 1/4 of an inch. So now, here, when it say inch, is in 1/4. Can you see it? I have my ruler here and I move it 1/4 of an inch. Mi regla estaba aquí y la moví 1/4 de pulgada solamente, basándome, porque esto tiene regla arriba, aquí no la ven mucho porque los cositos estos no la dejan ver, pero aquí hay una regla arriba y una regla abajo. You have a ruler on top and a ruler on the bottom. Si ustedes dejaron media pulgada, lo mueven media pulgada. Si dejaron 2 pulgadas, lo mueven 2 pulgadas. Pero solo lo mueven el espacio que dejaron de un lado. You just move it, the space you left to one side. No both sides, one side. It's 1/4 of an inch. Así que lo que voy a hacer, pongo mis portadas, igual la alineo de este lado y lo empujo hasta el final. I align and push and then go down, go up, and my binding is exactly as it should be. Amy, this is better. I need to align it here. See? I have 1/4 of an inch here, 1/4 of an inch here, and the holes are perfectly aligned. Tengo 1/4 de pulgada aquí, 1/4 de pulgada acá, y los huecos están perfectamente alineados. Belleza.
¿Hasta aquí estamos? Algo importante que realmente parece una tontería, pero lo aprendí yo después de vieja. Something important that I learned after a while. But esto tiene un depósito donde tú guardas, donde va dejando la basurita. This have a little trash can with all the little holes, paper holes are storage. You need to remove it from time to time. Because when this is full, you're going to have hard time to make new holes. Cada cierto tiempo tienen que limpiar el basurerito, porque si está muy lleno, después les va a costar hacer los huecos y se les va a trabar. So every now and then, Dios. Ahora vamos a abrir los huecos. Now let's open the holes. Yo les voy a hacer el ejemplo con este pedacito. I'm going to make the example with this small coil, but imagine that you have a big one. Okay? Como les comenté, se trata del mío, you put the coils here. Ustedes ponen los alambres aquí para ir al ya les voy a hacer. Los ponen así. Los alambres vienen en bien largos. These coils come in very large, in a long thingy. So you should have a clipper to cut it. Estos vienen en espirales grandes y ustedes deberían tener una pinza para cortarlo. Así que, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? La idea de... ¿Dónde está mi...? La idea es que el cierre quede atrás, aquí atrás, ¿ven? The idea is the close is in the back. So you can open and close freely. Así que, ¿qué van a hacer? Ok. Ustedes primero van a poner sus páginas internas. You first are going to put your inner pages like this. Y luego sus páginas. Esto en teoría debería ir aquí. Esta es la portada y esta es la contraportada. ¿Ok? Ustedes van a hacer esto. O sea, van a poner la parte exterior en un sándwich. Y luego van a ponerlo. Y las van a poner. Me está costando porque esta no está nueva, esta está usada. Y lo van a poner así. Por ejemplo, esta, cuando yo la estaba engargolando, puse primero estas páginas, que pones primero la última y la que queda arriba es la primera. So when you are doing an album, you start putting the last page first, and the first page is had to be on top. La primera página la metes de primero y la primera página tiene que quedar arriba. Luego metes la portada boca arriba y el back cover lo metes boca abajo. And then you put the cover facing up and then the back cover facing down. This is very, very, very good. Los primeros son los últimos y los últimos serán los primeros. The first are going to be the last and the last are going to be the first. La última página de primero, la primera página arriba, el cover mirando hacia arriba, el back cover mirando hacia abajo. Y luego vamos a mover. Como no quiero dañar estos coils,
voy a usar unos que no me importa dañar. Since I don't want to damage those coils, I'm going to use these two that I don't mind to. I already put the measurement in 1 1/4. Ya yo puse la medida en 1 1/4. Y les voy a enseñar nuevamente, si ustedes no guardaron el paquetito, cómo medir el tamaño de su aro. And if I'm already saying it, but I'm going to show you again how to measure the size of your coil if you didn't keep the package. From the valley of the coil to when the curve finish. You put your ruler, and here you can see is 1 1/4. Okay? Desde el valle hasta donde termina la curva, ustedes van a poner su regla y ahí se ve clarito que dice 1. Esta es su presa. This is your press. You're going to put these coils, they are like a C. Estos coils parecen una C. Y los van a poner de forma que la C quede mirando hacia la pared. You're going to put them in a way that the C is to the wall and is touching it. Okay? Like this. Let me move it like this. See? This is the correct way to put your coils. Esta es la forma correcta de poner sus espirales. ¿Okay? La ponen así, la agarran con una manito y empujan. And then you push. And there you go. Y aquí tienen. Y luego van a cerrar esto de esta forma. Por supuesto, este es un aro demasiado grande para el álbum que estoy haciendo. Of course, this is too big coil for this prototype. You have the cover, and you open, and the closing is here. See? And you close. Si por alguna razón lo apretaron mal y no les quedó tan redondito, if for some reason, like here, you push it wrong, and you have this little tiny dent, no, eso no es un problema. Ustedes agarran una pinza, you have tweezers, and you just make it round. Y solo lo redondo. Pero usualmente no va a suceder. Esto me pasó a mí porque de nuevo tengo un aro muy grande. This happened to me because, as I told you, I have too big of a coil. Y si lo quieren abrir, simplemente hacen así y los abren. If you want to open it, you just have only make it like this, 2 thumbs, and you. No pasa nada y arreglan cualquier error que haya tenido. And then you fix any mistake that you make. Okay? Voy a enseñarles otro truco. I'm going to show you another trick. Because common mistakes, mistake number 1, I put the page in a wrong order. Primer error, puse la página en un orden incorrecto. Simplemente lo jalan, lo abren y lo arreglan. You just only pull, take it out, and you fix it. No big deal. ¿Ok? Entonces, you're welcome, Lisa. Lisa me está diciendo que ya no sabía cómo tomar las medidas sin el paquete. Tip número 1, cómo medir los coils. Tip número 2, se lo abre. Tip número 3. Una de las cosas más comunes que suceden cuando uno está haciendo
esto, es que no metes el papel hasta el fondo. One of the most common mistakes you do when you're using your cinch is that you don't push the paper to the ah hi is that you don't push the paper. Oh, sorry, Kim. I'm just distracted. For me, you are like the same. So, um, what I was saying, push the paper to until the back. Uno de los errores más comunes es que tú no em, metes los papeles hasta el final. Supongamos que yo no meto el papel hasta el final y yo hago esto y yo, y yo meto el papel mal, por ejemplo, and I do this. Como no meto el papel hasta el final, esto, si yo pongo un aro aquí, primero aquí tengo los pedazos que están abiertos, así que si yo pongo un aro aquí, no va a agarrar. Igual aquí, si hago aquí, se va a romper. If I put a coil here, it will wrap, and if I put it here, it will break. What to do? It's very easy. Very, very easy. I'm going to do it in a different color so you can see it. But grab another piece of paper. Agarra otro pedazo de papel. Using scrap papers, do not. You cut it. Okay. Grab a piece of paper. Agarra un pedazo de papel. You can do it of the same color or make it or have one of those fancy punches and make it like, like a fancy thing here. Imagine this is a punch. Pueden usar un papel regular o pueden agarrar uno de esos punch que tiene figuras bonitas o una tijera de esas que tienen forma. And you fold it in half. Y lo doblas a la mitad. Y lo que haces es que le vas a pegar un refuerzo. And you're going to glue a reinforce here. Regular glue. Any glue. Stick. Oh, glue stick. Oh, this is dry. A ver. Está dejando mal. What are my glues? Really? I have like 100 glues and now I need one. It's not here. Okay. Agarro goma. La distribuyo bien. Carajo. La, 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 la. And I just put it here. Like this. You can do this in the same color, in a different color to make it fancy. You can do it however you want. Make a reinforcement. Then you do it again. And now you have to push it. Push it good. And then ya sabes que lo tienes que meter hasta el fondo. Y luego tienen un precioso. Tienen sus huecos perfectamente alineados como deberían. You have your wheels perfectly aligned as they should. Miren qué belleza. Aquí no ha pasado nada. Nothing happened here. Nobody knew.
¿Ok? Perfect. Yes. Ok. Hasta ahora les he dado como los trucos más fácil de, ya digo, no es nada, esto no es rocket science, pero a veces se necesitan algunos truquitos para que las cosas queden. This is not rocket science, but sometimes you need a few tricks so the things are good. ¿Ok? Puede que esté desconectando pronto el Instagram, porque el Instagram creo que solamente deja una hora, pero si no, se para acá, ah, para lo otro que les voy a enseñar es cómo hacer una espina escondida. The other thing I'm gonna show is how to do a hidden spine. ¿Qué es una espina escondida? Una espina escondida simplemente es que ustedes, cuando tienen el libro cerrado, no se ven o no se ven mucho los aritos. What is a hidden spine? It's just that you make a spine where the coils are a little bit hidden. Cuando tú abres el journal, se van a ver normales y tú usas tu cuadernito normal. La. Pero cuando cierras, te queda escondidito. Antes de enseñarles esto, quiero decirles otra cosa. Before I show you this, I'm gonna let you know another tip. Si ustedes tienen los aros completos, como pasó aquí, ustedes pueden poner pedacitos. If you don't have the whole for like this, like the 10, 11 coils, you can add uh, pieces. For example, I have one big piece here. Yo tengo aquí una pieza grande, si la miran aquí, y tengo otra pequeñita aquí. And I have a tiny, teeny one here. Pero como nosotros estamos poniendo el cierre en la parte de atrás, como les enseñé, no se nota. But since we are putting the closure in the back, as I show you, nobody will notice that you have a small piece here that combines the rest. It doesn't, here you don't see the difference at all. ¿Ven? Ustedes no ven la diferencia para nada. Así que eso es algo que también pueden hacer. Pueden mezclar los, los aritos. You also can mix the colors. And also you can mix colors or things fancy. El secreto de esta espina es un poquito tricky. Pero tiene que ver también con medidas. The secret of that spine is a little bit tricky, but it has everything to do with a little bit of mathematics. I'm gonna grab this is gonna be my spine. Esta va a ser mi espina. ¿Ok? Vamos a imaginar que este sigue siendo nuestro proyecto. Let's imagine this is gonna be our still our project, and we're gonna do the spine. My cover is um, uh, my book is 5.5, right? It's not that complicated. Mi largo de esto va a ser 5.5, que es el tamaño de esto. 5.5, we're already measured. My ruler. Come on, guys. This ruler will help me to show you how it's done. Okay. Okay, this is 5.5. Okay, 5.5. I'm gonna cut 5.5. Okay. This is gonna be my spine. Let's imagine that I'm using a 1-inch coil. Vamos a imaginarnos
que yo voy a usar un, eh, un aro de 1 centímetro. ¿Ok? Voy a poner esto aquí en el medio. This is the middle. ¿Ok? This is the center. And I'm gonna measure 1 inch. So 1/2 inch here and 1/2 inch here. Okay. This is gonna be my coil, 1 inch. Then I need to leave room for it to wiggle. Entonces, ¿qué le voy a dejar de espacio para que se mueva? You have it here. This is, imagine it's smaller, but this is 1 inch. Okay. So you need to leave it space to wiggle. You need to leave this, oof, sorry, this space here to wiggle. And that space is 1 inch. So to your 1 inch, you're going to leave 1/2 inch to each side. Así que a tu media pulgada, tú le vas a dejar media pulgada de cada lado. So, here. Media. And this is your middle. You got it? A tu pulgada, there's 1 inch. And you're going to leave 1 inch to each side. ¿Ok? Así que esto es lo que vamos a hacer. This thing here, esto pide 4 pulgadas. This is 4 inches, right? And you're going to score those 4 inches or 5 or whatever is the size you want in half. You should have 2 inches. Okay? This is your first fold. Okay? So your coil, your 1 inch coil have to be here. Then you leave 1/2 inch for each side. 1/2 inch here and 1/2 inch to the other side. 2.5, 2.5. Like this. This is here. This is your because this is the size of your sorry. You leave 1 inch to each side. This is the half. So since you're I was thinking of 1/2 inch, you put it in half. And since your coil is 1, you put 1 inch once each side. So this is gonna be like this. Like an M. See? This is your M. Because you're doing in half a 1 inch. This is 1/2 inch. Sorry, this is 3/4. See? Why? Let me look for a 1/2 inch. Oh, like 1 inch. Oh, I'm keeping saying 1/2 inch. It's 1 inch, 1 inch. Carajo. I hope I'm not confusing you. This is 1 inch. Okay.
Ustedes van a agarrar su cartón a la mitad y de cada lado le van a dejar el mismo tamaño de el aro. What you're gonna do, you're gonna have your spine, you score the half, and then to each side, you're gonna score the same size of your coin for each side. One, uh, one. And then you do it. Por ejemplo, see, this one is 3/4 of an inch, and the score is 3/4 of an inch. And you do an M. So you have your cover. And you glue. Imagine that this is, and you glue your cover. You glue your cover here. You glue your cover here. Like this. Yes. No. You, whatever spine you want to have, because the rest is going to be glued here. It doesn't matter the width of the spine. Should be a little bigger than double the coil size. For example, if the coil is 1 inch, your spine should be at least 2 inches. If a half inch, should be at least 1 inch. And a little more because you have to glue it to the cover. But this side, this doesn't matter because you're going to cover with paper. Got it? So you got the middle, and then you measure the size of the coil to each side. Okay? Yes, Kim. This is, you find the middle and you score the same size of the coil to each side. Okay? Once it's glued, and let's imagine this already with fancy papers and anything. You don't want holes in your cover. See? I don't have holes in my cover. My holes are inside. So how are you gonna do it? You take your cinch. We already have this. We already know the size is 1/4 bigger. And then you flip it, you take your M, this side, the M, the inside. See? This is close. So you can, this is this. Okay? Here, here. What are you gonna do? You're gonna flip it like this.
You're gonna flip it like this. And you're gonna push your covers further the back you can. And then you're gonna make your holes like this. What is going to happen? Ustedes lo que van a hacer, para que estén claros, esto es esto, ¿ok? Ustedes van a virarlo así y lo van a meter en la cinch. Van a hacer esto y lo van a meter en la cinch. Y van a abrirlo. Cuando ustedes lo vuelven a cerrar, when you close it again, the holes are here. And you do the same thing. Y hacen lo mismo que hicimos hace un rato. Ponen, lo pueden hacer hasta sin la cinch. Ustedes meten sus huequitos aquí. You put your holes here. Make your album. And it's the same. Y la forma de ponerlo es lo mismo. La última página de primero is the same way. First, you put the last page. Then you finish with your first page on top. Okay. Front cover on top, back cover, flip it. La portada para arriba, la contraportada para abajo. Y meten aquí el... Y luego lo cierran con la press. And then you close it with the press. And you're going to have... It's a little bit hard way. And then you're going to have your album like this. Y luego van a tener su álbum. Por supuesto, esto está abierto porque no quiero dañar el cosa, pero su álbum va a quedar así. Easy peasy. Y este es el álbum que estaba terminando. This is the album I was finishing. This is a pocket album and well, still not completely done with the collection Into the Wild by Chubet. Este es el álbum que estaba terminando, que es de la colección Into the Wild de Chabela. Y este es lo que estábamos. Y un sobre y unas cositas, así que todavía no les voy a dar la primicia. I'm not gonna, I'm still halfway to this, but I really want to show you how to do this. ¿Qué les parece? What do you think? Couple of tricks. Un par de truquitos. Y estamos listos para hacer lo que querramos. Voy a pasar acá de nuevo para que vean mi cara. Yes, Nadine. Nadine dice que hay que estar mentalmente listo sin distracciones. Yo, para mí es útil un lápiz y un prototipo. For me, it's useful a pencil and a prototype. Do this, haz esto. Para mí, agarra pedazos de papel que tengas por ahí mal parqueado, que han quedado retazos, y sin cerrar tu álbum, haz tu prototipo. When in doubt, it's always easy
to make have a couple of scraps and do your math, do your measurement, do mistakes, and you have, oh, this is how I need to do it. And then you have your measurements and everything, and then you start doing your actual out. I know not everybody like math. Yo sé que no mucha gente le gusta la matemática, pero para mí es importante que ustedes entiendan por qué o de dónde salen esos números. For me, it's important that you know where everything is coming from. Because if you understand where it's coming from, you can do anything. Porque si entienden de dónde vienen las cosas, pueden hacer cualquier locura que se les ocurra. Yo no soy la más creativa con estas cosas. I'm not the more creative with scrapbooking and paper. I do have to pay attention because for me, it's not a thing that I do naturally. Para mí, esto no es algo que yo hago naturalmente. Por eso, para mí es muy importante saber de dónde viene cada cosa. That's the reason for me it's important to know where every measuring comes from. So, and once you understand it, it's pretty simple, you know. And most of the mistakes we make are because we are not paying attention, because we flip a paper, small things. La mayoría de los errores que se cometen es porque no estamos prestando atención, porque miramos un papel, ¿sabes? Cosas pequeñas. Pero incluso esas cosas pequeñas se pueden arreglar. Because even those small things are fixable. As I show you, you can put the reinforcement if you got wrong. You can open again the coils and do it again. So this is a very forgiving tool because you can remake everything that you don't like. Esta es una herramienta muy generosa porque realmente te deja rehacer cualquier cosa que no te funcione. A mí me gusta mucho, yo la gozo la bola. Debería usarla más y estoy decidida a usarla más. Así que realmente me gusta mucho. Quiero agradecer esta espina que digo, no sé quién fue la primera persona que la hizo, pero a mí me la enseñó a hacer Raquel Navarro de Masternet by Raquel. I know this is not somebody have to make. I know somebody made it the first time, but I learned this from Raquel Navarro from Masternet by Raquel. She was my teacher, and she was the one who showed me how to use my Cinch. Para mí, ella fue mi maestra y fue la que me enseñó cómo usar la Cinch. Así es que la mayoría de las veces con las herramientas, simplemente necesitamos aprender a usarlas y verle esos truquitos. For most us, I'm back. Para la mayoría de nosotros, las herramientas, lo que tenemos que hacer es aprender a usarlas. Así es que, nada. Gracias como siempre por acompañarme todos los domingos y espero que les haya gustado lo que hicimos hoy. So, nothing else. Thank you all for joining me today for this little tutorial. I hope that what you learned here is useful, and I'm dying to see what you do with this few tricks. Bye.